Continuamos entonces con la clase del día de hoy que tiene que ver con los ángulos, ¿ya? Vamos a recordar también que los ángulos tienen sentido y tienen dirección. En esto nos vamos a detener un poquito hablando sobre los sentidos que necesito que ustedes tengan bien claro al momento de construir un ángulo. Vamos a decir entonces que un ángulo va a tener sentido horario cuando el movimiento del ángulo se realice en favor o con las manecillas del reloj, ¿ya? Este movimiento es un movimiento negativo, ¿ya? Y aquí lo podemos ver con esa línea roja, cómo sería el movimiento con las manecillas del reloj, ¿cierto? Vamos a seguir con el otro sentido que puede tener el ángulo, que sería sentido antihorario. Este movimiento es en contra de las manecillas del reloj, ¿verdad? Y es un movimiento positivo. Y aquí la flechita bien me muestra cómo es el movimiento. O sea, vamos a ir moviéndonos así, ¿ya? Horario con las manecillas del reloj, antihorario en contra de las manecillas del reloj, ¿ya? Ahora, ¿cómo lo vamos a identificar directamente en un plano? Muy sencillo, fíjense bien. Si yo tomo este rayo como rayo inicial, como el que va a partir el movimiento del ángulo, y hago una marquita en cualquier lugar, ¿verdad? Por ejemplo aquí, trazo el segundo rayo, ¿cierto? Ahí, ¿ya? Este segundo rayo, si yo, ¿verdad? Le doy un movimiento antihorario, entonces esta sección de aquí debe apuntar con una flechita hacia donde se movió el ángulo, ¿ya? ¿Clarito? Entonces, fíjense bien, si yo quiero construir un ángulo en sentido antihorario, voy a construirlo con el movimiento en contra de las manecillas del reloj. ¿Y quién me va a decir cómo fue el movimiento? Esta flechita. Esta flecha o esta semicircunferencia que yo hago al momento de identificar la abertura, ¿ya? Así que es muy importante para dónde apunta la flechita, porque eso me va a decir al momento de corregir su guía si usted hizo un movimiento horario o antihorario. Vamos a ver un movimiento horario, o sea, con las manecillas de reloj. Fíjense bien, este va a ser mi rayo inicial, el que parte el movimiento. Si yo quiero moverme en sentido horario, entonces este rayo se tiene que empezar a mover así, ¿ya? Por ende, si yo quiero construir un ángulo horario, por ejemplo, voy a hacer una marquita aquí, voy a trazar el segundo rayo, fíjense bien, y ahora voy a tener desde el ángulo inicial hasta el siguiente, o sea, desde el rayo inicial hasta el siguiente rayo, una abertura que se movió, ¿verdad?, en sentido horario. Entonces, ¿yo qué hago? Marco la abertura y le hago una flechita para indicar hacia dónde se movió el ángulo, ¿ya? Así que clarito, fíjese bien, el ángulo inicial, tomo la medida, trazo la abertura y le doy una flechita para indicar hacia dónde usted movió el ángulo. En este caso se movió en sentido antihorario. Tomo el rayo inicial, el que va a dar inicio al movimiento, trazo el segundo rayo a la medida que me están pidiendo, ¿verdad? Y marco la semicircunferencia y le doy una puntita de flecha para indicar el movimiento que hizo. Antihorario, horario. Ya voy a seguir con otro video.